Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Crianzas de Potros Fundadores de la Raza Chilena. En esta oportunidad les queremos contar una historia maravillosa que es de la vida de don Pedro de las Cuevas Guzmán, que fue el creador de los caballos cuevanos que tanta influencia tienen en los caballos sudamericanos. Don Pedro de las Cuevas es el criador del caldeado que nació antes de 1835 y de él nace el Valloleón. Nace el Quebrado, que es el antepasado del Angamo, nace el Halcón Segundo y nace la mezcla, la yegua madre de Cristal I y también la madre Guante Segundo. Por lo tanto, el 90% de los caballos actuales se los inicia su crianza don Pedro de las Cuevas Guzmán. Desde este bonito Museo de la Chilenidad, donde ustedes pueden apreciar piezas maravillosas que los invitamos a visitar, iniciamos un nuevo capítulo que es la vida de don Pedro de las Cuevas y sus caballos cuevanos. En este nuevo capítulo de Crianzas de Potros Fundadores de la Raza Chilena. A ver, don Arturo, cuénteme, ¿por qué estamos aquí en Santiago si se supone que estamos hablando de caballos? Mira, aquí estamos en el centro, en el corazón de cuando nació Santiago. Lo primero que tenemos que conocer aquí es la vida de don Juan de Cuevas, que es muy importante porque fue, junto con el obispo González Marmolejo, fue el primer criador de caballos chilenos. La diferencia es que don Juan de Cuevas tiene relación directa antepasado a don Pedro de las Cuevas, que son los caballos cuevanos. En el primer dibujo que ofrecemos está el primer croquis del plano de Santiago, que fue hecho en el 1552-1575 por don Tomás Taller Ojeda. En ese plano hay algo fantástico porque se ubica el sitio 32, que es el que estamos mirando, que es el actual Museo Precolombino, que fue el sitio que tuvo don Juan de Cuevas. Aquí fue su casa. Perfecto. Y en la vereda contraria, al frente, en el sitio 21 en el mapa, pertenecía a la Compañía de Jesús y aquí se fundó y se construyó la iglesia de la Compañía de Jesús. Ahora les voy a contar quién fue don Juan de Cuevas Bustillos y Terán. Él nació en España en 1513 y vino con Pedro Valdivia a la colonia. Él fue hecho encomendero en 1542 y tenía la encomienda de Ñuñoa, Huechuraba, el principal de Maipo, imagínense la cantidad de terreno. Tenía encomienda en Maule y en Loncomilla. Y lo curioso y lo bonito de la historia es que 200 años después, don Pacífico Encina, el padre de don Pancho Encina, cuando le compró el Valloleón, se lo llevó a Loncomilla, que era su tierra. O sea, repitió la historia con los Cuevas, se repitió 200 años después. Increíble. Un hijo de don Pedro de las Cuevas, don Luis de las Cuevas Mendoza, hasta 1630 tuvo la encomienda de Loncomilla. Don Juan de Cuevas murió en el año 1591 y fue el último español de los que llegó con Pedro Valdivia. Don Juan tuvo descendencia, fueron militares todos sus descendientes, y don Juan de Cuevas criaba caballos. Y tenía un tambo en Talca, y de ahí, porque ese era el final de Chile, era Maule, y de ahí vendía sus caballos. Pero ¿cuál es lo más importante? Que don Juan de Cuevas está escrito que los mejores caballos él los seleccionaba y se los traía a Ñuñoa. O sea, los que él consideraba seguramente los más mansos, los más útiles, los más bonitos, los traía a Ñuñoa. Así que él seleccionó desde que empezó. El comienzo. Y vendía la masa caballar que iba a la guerra y probablemente ya no volvía. Y aquí en Santiago tenía lo mejor. En Santiago se quedó con lo mejor. O sea, él fue zootecnista, él nació zootecnista. Increíble. Lo que se repite hasta don Pedro de las Cuevas, que 7 generaciones después, 8. Y eso es lo valioso para nosotros como creadores de caballos chilenos, de que existió desde 1555 una persona que se preocupó de mantener el caballo. Sí. En el año 1555, este solar, se llamaba en ese tiempo, fue concedido a don Juan de Cuevas. En el año 1591 falleció don Juan de Cuevas y algunos años después, en el año 1635, los jesuitas compraron esta esquina. Ah, perfecto. Compraron esta esquina y construyeron el colegio Convictorio de San Francisco, y ahí ya la familia Cuevas se fue. Lo bonito de este convictorio de que fueron alumnos destacados, egresados de aquí, don José Miguel Carrera y Verdugo, don Francisco Antonio Pinto, que fue presidente de Chile, Manuel Rodríguez,
don Diego Portales y Palazuelo y don Manuel Pérez Cotapo, que fue presidente del Congreso Nacional en 1812. Todas esas personas salieron aquí de este colegio con victoria. En el año 1805, ese colegio fue vendido y construyeron aquí el edificio de la aduana, que es exactamente el que está aquí, que después fue cedido como monumento nacional al Museo de Arte Precolombino. O sea, en esta esquina nace y vive aquí, porque era español, don Juan de Cuevas, y inicia su crianza de caballos chilenos. Y aquí lo bonito que aparece gente de la época, un guaso, un hacendado con la sombrilla de pluma, aparece una carreta que aparece cerrada, así que debe haber sido para llevar gente, gente que venía al centro de Santiago de los campos. Así que y aparece todo lo que era la cultura de ese tiempo. Ese segundo cuadro de aquí corresponde a la época de don Pedro de las Cuevas ya. O sea, en ese tiempo, porque don Pedro de las Cuevas nació a fines de 1700, así que en ese tiempo estaba en su pleno desarrollo. Así que cuando don Pedro de las Cuevas venía a Santiago, pudo haber estado en estos mismos lugares, porque más Santiago no era más grande que esto. Sí, claro. O sea, la historia de la familia Cuevas comienza aquí. La historia de la familia Cuevas y del caballo chileno y de su crianza empieza aquí en el año 1555. Y es sucedáneo de la misma época del padre Marmolejo en Melipilla. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el padre Marmolejo no tuvo descendencia y don Juan de Cuevas sí tuvo descendencia hasta el día de hoy. Hay millones de familias Cuevas que dependen de él, que son de su descendencia. Y es lo que vamos a ver en este capítulo. Exactamente. Aquí hay un hecho de tremenda importancia. Existían unos registros que se llamaban los libros becerro en el inicio de la conolia, que los usaban en la Edad Media en Europa también, y se llamaban libros becerro porque la tapa la forraban en cuero de becerro. Ah, perfecto, sí. Le iba a preguntar eso, ya. Y aquí en Chile, en el Cabildo de 1541, el primer alcalde de Santiago, don Juan Fernández de Alderete, hace uso del primer libro de becerro que se escribe en Chile, y ahí el 12 de febrero de 1557 queda escrito de que ordena que se haga el registro de las primeras marcas de ganado corrido y apartado en las plazas públicas el día de San Marcos. O sea, ese es el primer rodeo ganadero, claro, no rodeo deportivo. Y el día de San Marcos tenía que recogerse, porque no había cerca, no había nada, claro. Recogerse todos los ganados nacidos, lanares, chanchos, lo que hubiera, y ahí se marcaban y se ordenaban. Es tan importante ese libro, el primer libro de Cerro, que hay un dibujo, se quedó establecido las marcas, el dibujo de las marcas. La número 1 es de don Francisco Martínez Alguacil Mayor. La número 2 del capitán Juan Bautista Pastene, que fue tan conocido después. La 3, que es una C, es de don Juan de Cuevas, el antepasado de don Pedro de las Cuevas, en el año 1557. Y la marca 4 es de Alonso de Escobar, que era regidor. Increíble. Eso significa de que don Juan de Cuevas era un criador absolutamente... De excelencia el hombre. Y preparado, y le ponía una C a todos los animales que tuviera, le ponía una C. O sea, de 1557, o sea, hay una crianza ya establecida, lógica y ordenada, o sea, no son caballos salvajes. Claro. ¿Entiendes? Eso es lo que hay una selección. Una selección y cuidado especial, claro, por los caballos. Eso fue lo que nos marcó tanto. Y no solo por los caballos, por lo que ve ahí, ¿no? Por todos los animales, claro, exactamente. Y de aquí, el centro de Santiago, de este lugar donde tuvo su casa, el solar, don Juan de Cuevas, nos vamos a conversar con un gran criador y una persona muy culta, muy estudiosa, que ha sido un gran aporte al caballo chileno, que es don Luis Valentín Ferrada Valenzuela. Luis Valentín, me gustaría que conversara sobre el potro guante primero, que han aparecido algunos antecedentes que no estaban considerados por nuestros historiadores habituales. El potro guante primero nació cerca del 1867. Y hay dos versiones. Una versión que es original de las crianzas de don Patricio Larraín Gandarilla, que era el dueño de Aculeo. La segunda versión es que venían de Mayarauco,
de su amigo Chevers para don Patricio Larraín Gandarilla de Aculeo, 5 yeguas bayas, de la cual una venía parida con un potrillo al pie, y ese sería el guante primero. Hay esas dos versiones que quedaron sin confirmarse hasta la fecha. Buscando, el guante primero fue de propiedad de don Manuel María Figueroa. Después, su administrador, que fue don Ignacio Díaz Valdés, lo compró cuando se murió, lo compró en remate, el guante, y después, un año después, lo compró don Agustín Eduard Ross, porque el guante era el caballo más destacado de la época, como caballo vaquero, y fue también presentado en las exposiciones, que después nos explayamos un poco más en eso. El guante se lo llevó a su criadero a Nogales, La Palma, y ahí lo reprodujo. El primero que le sacó cría fue su madre, la señora Juana Ross de Edwards, el potro noble. Este potro noble tiene el mérito de que todavía quedaban hace pocos años atrás descendencia del noble en el criadero Santa Isabel de don Agustín Edwards. Hasta hace 10 años atrás, todavía quedaban. O sea, el noble de la señora Juana Ross continuó hasta la época actual. El otro potro famoso que creó don Agustín Eduard Ross, hijo de guante, fue el tintero, que el tintero es el antepasado del quebrado, y ahí, digamos, donde se hizo famoso. Tiene un libro, don Benjamín, que se llama El Galope, en el cual se refiere a una visita que hizo a Nogales, y te la leo textual. Visita a Nogales sobre don Agustín Eduard Ross. Así, él mismo acaricia, cuida en su pesebrera particular de los Nogales al nobilísimo padrón Guante, de la cría famosa de los Cuevas de Rancagua, animal soberbio y poderoso, bronceado. Esto lo escribió en 1884 don Benjamín Vicuña Maquena, 30 años antes de publicarse el libro El caballo chileno de don Uldaricio Prado en 1914. Y los artículos de don Pancho Encina, que publicó en 1940. O sea, hay un montón de años de diferencia. De los caballos Echever, según don Benjamín Vicuña Maquena, no abandonaremos este suelo feraz de Quilicura sin hablar de otra de sus particularidades. Sus caballos corredores, puestos tanto en boga desde hace medio siglo, 1820, por los señores Echevers, los dueños y apostadores del caballo cola y de la yegua cereza, que eran famosos corredores de 300 metros. Pellejeros. Sí. Los mejores corredores de la cancha de Las Lomas, situado al poniente de Santiago. Maipú, las lomas de Maipú. Perfecto, y a la cual concurrían el presidente de la República y la población entera de la capital. Según el mayor Sutelife, eran de la afamada cría de los Echevers. O sea, los Echevers eran los que tenían los caballos más famosos corredores aquí en esta parte de Santiago. Según don Uldaricio Prado, los Echevers tenían caballos y propiedades en el Olivar, vecino de don Pedro de las Cuevas. Además, el fondo La Candelaria, cercano a Paine y Linderos. O sea, había una al lado de la posada, es lo que te iba a había una relación Cueva-Echevers con don Patricio Larraín Gandarilla. Y eran famosos los Echevers, los llamaban los Bayos de Echevers. Y fueron muy estimados y conocidos como los de Paine o los de don Miguel Campino. En otras palabras, en ese centro había una descendencia directa, corredora de los caballos de don Pedro de las Cuevas, y mi suposición, porque son suposiciones, de que el guante primero, para todo lo que significa la raza, porque el angama y el guante son el 99% de lo que tenemos, no podía nacer de nada, tiene que tener para atrás una genética, un zootecnista, estudio, y mucha gente dedicada a su crianza y a sacar un caballo tan exitoso como el guante. Esta teoría es la que te quería exponer. Tú sabes mucho de don Patricio Larraín Gandarilla, de don Benjamín Vicuña Maquena, que entiendo que tienes algún parentesco más atrás, y me gustaría que nos contaras quiénes son estas personas para darle la credibilidad a lo que ellos dicen. Don Patricio Larraín Gandarilla, una personalidad extraordinaria, probablemente
en la segunda mitad del siglo XIX de haber sido uno de los agricultores más sobresalientes del país. Hizo la Guerra del Pacífico, hizo aporte a la agricultura inmenso. Por ejemplo, él es el que trae la abeja mielera a Chile, la abeja mielífera, como se denomina. El que la trae de Europa a Chile fue don Patricio Larraín. Digo esto para ver la clase de agricultor que era, ¿no? Bueno, y don Patricio Larraín, junto con su familia, tienen la obra más extraordinaria hasta el día de hoy que se ha hecho por un privado en la agricultura nacional, que es la construcción del famoso túnel de Mayarauco, que unió las aguas del río Mapocho dándole regadío a todo el valle de Mayarauco, que en original es de secano. Exacto. Y él lo regó completo gracias a ese túnel, el más largo fabricado por un particular en el mundo. Y para ello tuvo que vender la hacienda de Culeo. Y efectivamente, comprando la maquinaria, que maquinaria muy rústica, muy rudimentaria, para hacer el socavón del túnel de regadío de Mayarauco, es que se ve en un aprieto económico enorme y su representante en Chile vende a Culeo, cosa de lo cual me consta por mucha documentación, cosa de la cual no se consoló jamás. Sí. Bueno, este era don Patricio Larraín. Y don Patricio Larraín, a la pregunta que tú me formulas, o a la situación que debemos intentar aclarar hasta donde es posible, era el dueño en ese momento a Culeo. O sea, a Culeo en ese momento es Larraín. Y él era amigo de los Echevers. No, mira, muy amigo, y no solamente amigo, sino que muy vecinos, porque el campo principal de don Luis Echevers se encontraba en Lindero, colindante con el predio La Posada, que era don Pedro Esteban de las Cuevas, don Pedro Esteban de las Cuevas, como él mismo se hacía llamar. De manera tal de que ahí había una vecindad inmediata, había una amistad, un gusto común y una cercanía natural en un tiempo en que las distancias eran enormes, entonces las relaciones no se iban mucho más allá de las vecindades. En el caso de don Pedro Esteban de las Cuevas, para ir a la segunda personalidad, hay bastante antecedente que deviene de un hecho central. También en el caso de don Patricio Larraín se da lo mismo, y es que se conoce su testamento. Correcto. Entonces, como se conoce su testamento, que está conservado hasta el día de hoy en el Archivo Nacional, en la notaría de Rancagua, en los viejos notarios de Rancagua, uno puede darse muy bien cuenta de qué tenía, de qué dispone, cuántos hijos tuvo, cuántos nietos. Él tuvo muy mala suerte con su familia, él tuvo 5 hijos, y cuando él muere, que muere a los 86 años del año 61, 1861, quedaba solamente un hijo sobreviviente y la descendencia legítima de otro de los hijos, pero los otros 4 habían muerto ya. Y al que él quería con gran preferencia era un nieto de él, al cual precisamente le encarga y le dice ahí en el testamento que le entregue a Martínez el caballo favorito de él. Tordillo trotador. El tordillo trotador, que mi nieto conoce muy bien, dice en el testamento. Caballo que no tiene nada que ver con caballo corrales, eran caballos de paseo. El caballo de los grandes señoras y señores. Era de lucimiento. Claro, un caballo de lucimiento, un caballo de desfile, de fin. Porque don Pedro Esteban de las Cuevas, la gran afición de él, nunca estuvo en los corrales, como se piensa. No. Él era carrerista. Exacto. Lo que pasa es que... Le gustaban los caballos de carrera, los cuales él llamaba los pellejeros, mis pellejeros. Que la muta también eran caballos de carrera. Y que la muta eran de carrera. La usanza de la época eran los caballos de carrera. El rodeo era algo... más de labores. Era el caballo de trabajo. Era caballo de trabajo, pero era caballo de peón. Exacto. Era caballo de peón. El caballo era duro. Caballo de muy buenos cascos, muy firmes. Y de lomo. Y generalmente y ferones. Claro. Volviendo a lo tuyo, ahora volvemos al guante, volvemos para fijar los ojos en ese punto. ¿Cuál pudo ser el origen del guante, no es cierto? Y pareciera ser, y en eso hay un documento que tú has recordado muy importante, que es un testimonio de demasiada importancia, de que el guante definitivamente era de los caballos cuevanos
descendiente incluso probablemente alcanzado a criar, no creo por la fecha, porque si murió don Pedro Esteban en el año 61, no lo puede haber criado él, no. pero una pero descendencia directa. Exacto, sí. Descendencia directa. Porque ahí el documento que ha salido, es muy antiguo y muy fidedigno, desde luego, pero el documento que se ha tenido a la vista para revisar el verdadero antecedente es este libro que escribe el año 84, que es el año de su muerte, don Benjamín Vicuña Mackenna, que se llama Al Galope. Y el año 1856, siendo don Benjamín, si él entendía, era muy buen jinete. Sí, pues a caballo. Y sabía mucho de a caballo. Sí. Bueno, y el año 1856, él es quien inaugura y quien, organiza y el que sueña y la lleva adelante, la primera exposición de animales de la Sociedad Nacional de Agricultura, que se hizo en la calle del costado de la Estación Central. Por eso se llama Exposición. Razón por la cual se llama hasta el día de hoy la calle Exposición, porque ahí se hizo, ¿no? Exacto. El guante, la primera vez que se presentó a la exposición fue el año 1882. La primera exposición fue el año 1856. A 30 años de distancia. Sí. Bueno, y después esa del 56 fue interrumpida muchas veces. La gracia es que de 1880 en adelante es que adquiere este carácter permanente que tuvo y que le conocimos nosotros hasta los años 60. Exacto. Pero el año 82, cuando el guante se presenta por primera vez, lo presenta doña Juana Ros de Edwards. O sea, fue respetuoso, estaba viva doña Juana. Fue respetuoso don Agustín con su madre. Nombre de su madre, sí. Claro. Y cosa curiosa, sacó el segundo lugar. No sacó el primer lugar. Eso está bien descrito. Sí. Bien. Pero ya entonces, lo que sí se puede sostener es que al año 82, o al 81, un año antes, ya era el potro de don Agustín Edwards. O sea, cuando fue don Benjamín ya lo tenía como claro, porque don Benjamín va al año 84. Exacto. Y el que asienta históricamente el hecho de que el guante tiene procedencia en los caballos cuevanos, del Parral de los Cuevas, es don Benjamín Vicuña Mackenna en ese libro, porque visitando a don Agustín Edwards, dice textualmente en el libro, él tiene un caballo formidable, que lo cuida por sus propias manos en la mejor de las pesebreras. Exacto. Y ese caballo, dice don Benjamín, proviene de la crianza de los señores de los Cuevas, de Rancagua. Claro. O sea, lo precisa con mucha y para todos determinación. La cantidad de caballos excelente que tenía don Agustín Edwards, si el regalón era el guante, porque debe haber sido un caballo de mucho valor. Don Arturo Cousiño, aquí en la viña, tenía sus caballerizas maravillosas, aquí en 18, y tenía caballos quilamutanos y eran sus regalones. Y él, dentro de los mismos mejores caballos del mundo que él compraba, consideró que la raza de caballos que vivía en Chile tenía un valor. Y que estaban a un mismo nivel, que exacto, estaban a y es un lo mismo... mismo que don Agustín Edwards Ross consideró, que quizás mirado de estos tiempos no se considere, pero fue fundamental que los mayores criadores... Claro. Y don Raimundo Valdés, cuando lucha por crear el Studbook, o libro de la raza. Ese fue muy valioso para la raza nuestra. Pero es decir, más que valioso, yo considero que fueron... Eso me gustaría que No, es que ahí hubo un grupo de chilenos extremadamente visionarios. Y voy a dar, ¿cuándo es que se dan todos cuenta de esta extraordinaria realidad? Fue un despertar, y este despertar se debe en gran medida a la Guerra del Pacífico. Correcto. Porque se llevaron... Así que calculen la cantidad de caballos buenos que habrá habido para hacer la selección. Se sabe positivamente que a la Guerra del Pacífico se embarcaron más de 15.000 ejemplares. Y caballos mansos trabajaban andando. Si no de muchos tipos. Claro. No, si eran de muchos tipos. Porque los seleccionaban o para artillería, como caballos de tiro más firmes, o porque la artillería era muy pesada, ¿no? Sí. La artillería que se trasladaba, las piezas de artillería eran muy pesadas. O caballos de campaña, que también eran los que tiraban los carros que llevaban los víveres. Entonces, ese era un tipo de caballo. Otro tipo de caballo era el que se ocupaba para la caballería propiamente tal. Bueno, y entre esos caballos de la caballería
el que más se conoce, y que es un caballo chileno depurado, sí, completo, porque tiene un defectito, pero yo creo que muy poco. Está la fotografía, así que no hay dónde equivocarse. El caballo Manuel Baquedano. Sí, pues. Si el caballo Manuel Baquedano es caballo de exposición, se puede decir. Era de pura raza. Pero es de pura raza. Sí, de pura raza chilena. Y Arturo y yo te invito a que hagamos esa investigación porque pero hay que ponerlo en orden. Ya. De cómo una cantidad enorme de soldados y generales declaran que la guerra la hemos ganado gracias a los caballos. Sí, y eso se le da muy poco. Y no se la ha dado nunca. No, y le declaran al vencedor de la guerra del Pacífico a los caballos que se llevaron. Viene entonces, en el año 79, un despertar. Y estos caballeros, que eran muy visionarios y muy patriotas, muy nacionalistas, en el mejor sentido de la palabra, se dan cuenta que tenemos postergado aquí, exacto, un caballo, sí, extraordinario, ese es el punto, de primera línea, y que lo hemos tenido abandonado y menospreciado en circunstancias que era un caballo, pero con condiciones extraordinarias. Y después de ya, fíjate, fue muy temprano, comienza a escribir don Nicanor Molinares, don Zorobabel Rodríguez, pero si los artículos de prensa que hay, don Benjamín Vicuña Maquén, pero si está lleno de artículos de prensa de la época. Entonces, en este despertar, comienzan las exposiciones de la SNA de nuevo y comienzan a presentarse estos caballos, el 81, el 82, fíjate, a pesar que todavía un grueso de la tropa no volvía desde el norte, pero ya el caballo alcanza tomó una relevancia. Se dan cuenta de inmediato que están frente a un fenómeno que se había quedado de tras manos. Luis Valentín Ferrada, te agradecemos enormemente habernos recibido y haber podido conversar estos temas contigo, por todos los estudios, por todo lo que significa, por todo lo que hiciste por la raza chilena, porque para que nadie se olvide de todo lo que hiciste, que está escrito en alguna parte y quedará para la historia. Y lo que hemos conversado quede para las generaciones futuras. Te agradezco enormemente habernos acercado a esto y en temas que son poco conversados, porque hay que haber estudiado mucho para saber estas cosas, o sea, no son de cualquier acceso. Pero el agradecido soy yo. Al revés, yo les agradezco y les admiro. Ustedes han hecho una labor del punto de vista de la cultura campesina chilena de una enorme trascendencia y valor. Y esto que permite la tecnología moderna de ir dejando documentación, ya no solo escrita, sino que video grabada, visual, va a tener para nuestras generaciones venideras una importancia enorme que desgraciadamente nosotros no tuvimos. No nos alcanzó y entonces trabajamos muchas veces más con la imaginación, sí, lógico, que con el antecedente. Pero la historia de nuestros campos y de nuestra agricultura y del caballo es una historia riquísima, donde intervinieron gente de un valor enorme que han sido muchos de ellos muy olvidados. Y recordar permite volver a colocarlos en el lugar que siempre debió corresponderles, ¿sabes? Porque lo que ellos hicieron en Chile respecto del caballo chileno, que hoy día, como muy bien dices tú, es una joya que la estamos paseando y exhibiendo por todo el mundo, con el aplauso generalizado. El diamante son miles y miles de años para que la piedra se transforme en diamante, ¿no? Sí, señor. No, que ojalá que permita comprender que ese fuerte debate que tuvimos, procurando defender la raza y que no la perdiéramos como una parte del patrimonio cultural de la nación, todo este lujo que hoy día se exhibe en el mundo, es mi esperanza que haya permitido que los que no estaban de acuerdo con nuestra posición hayan terminado por comprender cuál era el sentido, la importancia, la trascendencia, y ahora todos unidos bajo el mismo propósito no volvamos nunca más a descuidarla, como también ocurrió en el siglo XIX, por desgracia. Con esto cerramos una primera parte que es la vida de don Juan de Cuevas y continuaremos con don Pedro de las Cuevas, exactamente con un descendiente directo, don Agustín Piracés Cuevas, y además un descendiente por otra línea de don Juan de Cuevas, que es el campeón de Chile, Pedro Pablo Vergara Cuevas. Los espero en el próximo capítulo del programa Crianzas
de potros fundadores de la raza chilena, ya de lleno con la vida y lo que creó don Pedro de las Cuevas y Guzmán.